Porque cuando el gobierno de Ariel Henry caiga, la poca legitimidad de instituciones que caiga, lo que va a acontecer en Haití ya va a ser un todos contra todos. Va a haber una anarquía aún mayor. Lo peor no ha pasado aún. ¿Para dónde van a ir? Lo peor no ha pasado. Eso es lo que quiero como punto final. Lo peor está por venir. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien nos distingue con su presencia, defensor de nuestra democracia, constitucionalista y sobre todo un hombre que ama esta patria. Bienvenido. Encantadísimo de empezar en este año, en el mes de enero, lo que queda del mes de enero. Gracias de corazón. Sí, viniendo a este espacio, que es muy responsable. Te felicito. Gracias de corazón. Recordar antes de hablar que el tema principal es esta situación convulsa de Haití, donde se están revelando la policía, donde se está revelando lo que quedaba del ejército y donde ahora Kenia está mediante un tribunal anulando que se envíen estas tropas de misión de paz que tenía previsto alegadamente la ONU. Pero antes de eso recordemos que hoy, 26 de enero, se cumple el natalicio de Juan Pablo Duarte. 211 años se han cumplido de ese momento. Así es. Te faltaron dos víveres más en ese sancocho. ¿Cuáles víveres? Codevi. Sí, Codevi, que cerró de forma temporal por la huelga que hay en Haití. Y Guy Philippe. Y Guy Philippe también, otro caldo de cultivo en medio de este escenario. Como dicen algunos amigos, desenrédeme eso para que el pueblo pueda digerirlo y dé algunas pinceladas de esa cancelación que se hizo mediante un tribunal justamente hoy en Kenia. Brevísimamente, los hitos necesarios para entender el significado de esta decisión de una corte keniana que declara contrario al orden constitucional de esa nación africana la disposición gubernamental de enviar tropas, satisfaciendo así una resolución de las Naciones Unidas que había dispuesto, mediante una resolución del Consejo de Seguridad, el despliegue de una fuerza multilateral en Haití, pero muy limitada, porque hacía, vamos a decir, diferencias con otras disposiciones anteriores. No permitía que esta fuerza hiciera un ejercicio de la fuerza, con mucha limitación del tipo de armamento incluso que podía llevar, que fue la transacción a la que en el Consejo de Seguridad se llegó para poder vencer las resistencias de China y de Rusia. O sea, estoy dando esos hitos para que recordemos por qué esta resolución era débil, en el sentido de no brindar suficientes garantías a los países que se animaran. Kenia se anima. Kenia tiene cierta experiencia en la región, en regiones de conflicto para misiones de asistencia humanitaria. Y bueno, dispuso una presencia de pocos efectivos, insuficientes a todas vistas. Inicialmente se habló de 1.000, pero después se consideró que era muy poco. 1.500. Se fue incrementando. El presidente de ese país, que ya anteriormente, hace unos años, había tenido, cuando no era presidente aún, había sido ministro de un gobierno, había sido incluso objeto de acusaciones ante la Corte Penal Internacional, ese que es presidente ahora, por violación a gran escala de los derechos humanos. Es decir, que él no es ningún santo. Él no es ningún campeón de la protección de los derechos humanos, ni nada por el estilo. Un hombre también que tiene una fuerte oposición en su país por muchísimas acusaciones. Eso simplemente hay que meterse en internet y buscar las noticias de Kenia para darse cuenta. No hay que ser un especialista en cables internacionales. Eso es información que circula libremente. Entonces, un tribunal keniano ya anteriormente, de manera preventiva, había dispuesto medidas cautelares suspendiendo esa disposición presidencial. El Congreso, dominado por el partido de gobierno del presidente, autorizó la disposición presidencial, pero estaba suspendida hasta tanto se conociese una acción que cursaba en los tribunales cuyo fondo aún no tenía sentencia. Lo que había era una medida preventiva, una medida cautelar. Pues bien, en el día de hoy, viernes, ya los cables internacionales temprano
Hay una diferencia horaria entre Kenia y América. Y entonces obviamente nos sorprende algo que ya ha ocurrido más avanzada la mañana en el continente africano. En el fondo de la acción, pues el tribunal apoderado dictaminó con una sentencia que la decisión presidencial del envío de un contingente para cumplir misiones de pacificación, misiones policiales, de control de las pandillas, era contrario a la constitución keniana. Y por lo tanto, le prohíbe al gobierno el envío de estas tropas. Atención, en el camino también, el presidente keniano había mostrado cierta lentitud. Y esa ralentización de su primera decisión tan entusiasta tenía un trasfondo de tipo de exigencia económica. Le decía, eso va a costar 250 millones de dólares, hay que buscármelo. Estados Unidos se comprometió con 100. Entonces, sí, los demás países, porque los americanos hablan mucho, pero a la hora de jalar la cartera, son tímidos. Son a veces tímidos. No, para otras cosas, por ejemplo, si la industria armamentística estuviera para Ucrania la llave está abierta. Está abierta. Pero para cosas de este tipo a ellos no les importa. Y para Israel también en su lucha por en la franja de Gaza contra Hamas. Porque ¿quién es que vende esas armas y esos misiles y esos aviones y esas municiones? Es la industria armamentística norteamericana. Pero esto no cuenta con los mismos entusiasmos ni tiene las mismas razones de Estado, de control geopolítico, porque realmente Haití no le interesa a nadie. Haití es una media islita en el Caribe sin recursos naturales ni infraestructura suficiente como para desatar las apetencias imperiales que justifiquen ciertos resarcimientos o compensaciones de cualquier esfuerzo militar, que siempre es costosísimo. Es decir, las guerras, al final de cuentas, son de conquista y despojo, todas. Y muchas de las intervenciones humanitarias que se llevan en algunas partes del mundo, impulsadas por estos imperios, pues estas superpotencias son los nuevos imperios. Tienen por fin último o ulterior el control sobre, por ejemplo, medios de producción o sobre riquezas naturales. Por ejemplo, la guerra de Irak, que fue una guerra, la iniciativa contra otros países africanos, Muammar Gaddafi, que fue, ¿para qué? Pues son países con muchísimos recursos petrolíferos. ¿Entiendes? La llamada primavera árabe. Sí, pero tiene objetivos estratégicos, pero al final de cuentas para el control de recursos. Eso no es de humanitario, tiene poca cosa. A eso le llama modelo de capitalismo del desastre, convertir una gran tragedia en un fondo de comercio para ser explotado. Eso es así. Entonces, Haití no tiene ningún atractivo ni ventaja. Eso hay que entenderlo en el gran tablero de la geopolítica, hay que entenderlo. Además, había desgastado terriblemente los organismos que se involucraron en ocasiones recientes, anteriores. Por ejemplo, el gran fiasco de la MINUSTAH, de las dos intervenciones que se han hecho allí. Después de 15 años se gastaron billones de dólares, Haití está peor. La intervención de los gobiernos demócratas del señor Clinton por razones muy personales, convirtiendo muchas de estas misiones en el fondo de comercio con el cual se drenaron recursos para la campaña de su mujer. Todo eso está ahí, es conocido. Entonces, hay que entender, digo salpicado todas estas razones para que se entienda el ambiente que hay. Por lo tanto, la decisión del tribunal keniano y la falta de entusiasmo que fue mostrando y de cansancio del gobierno keniano, pues ciertamente se explican por sí solas. Es decir, no había nada que ganar ahí, porque además en el teatro de operaciones, una misión de este tipo, lo cual había sido ya diagnosticado por las misiones de inteligencia que el gobierno norteamericano y el canadiense habían enviado, y de Francia, Unión Europea había dicho desde el principio del año pasado que no se iba a meter, que no apoyaba ninguna intervención de ninguna de las naciones que compone la Unión Europea. Y Canadá envió una misión de inteligencia compuesta por militares de alto rango que hicieron el trabajo en el campo y se dieron cuenta de que una intervención militar allí, en un escenario urbano, con poca inteligencia en el terreno y fuerzas irregulares,
que hacen difícil, porque no es lo mismo tú luchar contra un ejército regular, que es fácil el enemigo identificarlo, es un ejército formal, pero cuando se trata de combatientes irregulares, principalmente pandillas o grupos que están insertados en la población civil, tú tienes un doble riesgo. El primero, el de que por falta de inteligencia en un ambiente urbano, se comete un error. La posibilidad de una emboscada sea inmediata. Es decir, y en el caso de Canadá, Canadá experimentó eso cuando donó 5 carros de asalto, tanquetas. Sí, que se quedaron ellos. Quemadas, sí, porque también se dieron cuenta que la capacidad de fuego y la cantidad de combatientes irregulares es tanta que necesitaría una fuerza militar muy numerosa. O para vencerla, el aplanamiento del territorio. Por ejemplo, lo que está haciendo Israel con Hamas en Gaza, eso es ¿por qué se hace? Cuando tú vas a luchar contra un enemigo que está en un ambiente urbano muy irregular y de combatientes o enemigos que no están infiltrados en la población que no se diferencian de la población civil porque son civiles. Bueno, primero que tú no sabes quién es que te va, de qué callejuela, de qué callejón, de qué ventana, de qué zaguán te dan un tiro. Que tú metes una tropa, esta es la única manera que tú tienes para tú luchar en ese escenario, en ese teatro de operaciones, es aplanando el territorio. Por ejemplo, lo que ha hecho Israel, ha arrasado con edificios. No, primero arrasar con todo. No hay casas, no hay edificios, no hay calles, ya todos escombros, entonces ya la tropa puede entrar con mayor seguridad y es que se dan cuenta que hay muchos túneles. Sí. Ok. En Haití no hay edificios ni infraestructuras, estamos hablando de casuchas, en su gran mayoría, de una población en estado de la miseria más absoluta, en miseria extrema. Por lo tanto, el aplanamiento significaría una cosa horrenda, porque significaría tú someter a la población más pobre del continente, una de las más pobres del mundo, a unos horrores para tú tratar de neutralizar los riesgos de una ocupación militar. O sea, pensemos en todo eso. Entonces, significa que el costo de violación de los derechos humanos y el riesgo de pérdida de tropas sería enorme. El costo también material implicaría la movilización de miles, muchos miles de soldados. Y eso costaría en términos de logística, transporte, municiones, alimentación. O sea, la cantidad de recursos sería millonario. Para que no tendría redituamiento o resarcimiento a la vista porque no hay nada ahí que robar después. Sí. Ni un gobierno tiene que poner para que pague los costos de esa pacificación. Entonces, por lo tanto, hay que entender que a Haití no le interesa a nadie ni le va a interesar. Tenemos otra situación. Y ahora, esto que voy a decir, quiero que se entienda de la manera más abierta. No como un ejercicio vano de ficción o de tremendismo. La isla está dividida en dos territorios con 2 repúblicas distintas. Y la vecina, que es la nuestra, la República Dominicana, se ha convertido en la economía líder en la región, en la economía más dinámica, y esta parte ha preservado razonablemente sus recursos naturales y tiene muchos recursos naturales. Recursos hídricos, infraestructura de carretera, telecomunicaciones, sistema financiero. Es decir, República Dominicana es una nación rica, muy mal administrada, pero muy rica. Bueno, tan rica que se está robando desde Colón y todo el que pasa por la administración pública sale multimillonario. Sí. Sí, señor. Y todo el que llega quiere seguir. Todo el que llega sigue primiendo. O sea, este es un país que produce y tiene mucha riqueza. Y el dominicano es muy trabajador. Y ha desarrollado cierta cultura democrática que cada vez está más fortalecida. Fijémonos incluso que la democracia está tan asentada que es la democracia, el modelo de democracia líder en la región, la más estable. Es la más estable de toda la región. Y el tema Haití ha galvanizado la población dominicana, es decir, es un tema de crucial importancia y eso significa un terreno político delicado que puede ser explotado para fines políticos. De manera que el partido de gobierno, si se proyecta como defensor de la nacionalidad, ese nacionalismo reditúa capital político. El nacionalismo siempre ha redituado un capital político. El enemigo externo incluso
unifica a la población. Haití, por ejemplo, Abinader ha hecho más por Haití que nadie. ¿Por qué? Puso a todos los haitianos de acuerdo con un tema de un canal. El tema del canal, ¿no? Sí. O sea, ellos no se pueden, los haitianos nunca se ponen de acuerdo entre ellos, pero por primera vez Haití se puso de acuerdo entero. Así mismo es. Tirios y troyanos, pandilleros y víctimas, gobierno y policía, narcotraficantes, todo el mundo está de acuerdo en que el canal, de que el agua está cogido. Y que Abinader es lo peor que hay. Sí. Pero aquí de este lado igual el gobierno quiere brindar la proyección de que su discurso, de que República Dominicana, su retórica, no es la solución de los problemas de Haití, ha sido, y un muro que se está mal construyendo, con muchísimo, que hay muchísimas telas por donde cortar. Muchísimas debilidades. Es la única cosa, y no le falta razón, es la única cosa trascendente que en política exterior en relación con Haití se ha hecho. El gobierno dominicano, al menos en una cosa, logró un éxito, que es dejar claro a la comunidad internacional de que República Dominicana no sería el área de amortiguamiento del descalabro haitiano. O sea, no nos vamos a hacer cargo de Haití. Ya el presidente Abinader y el canciller, si algo bueno han hecho es dejar claro que esa es la posición oficial del gobierno dominicano. Pero ¿qué pasaría, antes que usted continúe, en el escenario convulso que estamos viendo de Guy Philippe, que con los cambios del cultivo del ejército, de la policía, que quieren sacar a Ariel Henry? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, atención. Sí. Ahora vamos, pero estoy sencillamente hablando de muchas cosas al mismo tiempo, porque yo lo que deseo con este ejercicio de análisis y de explicación es un ejercicio prospectivo, es decir, probabilísticamente qué puede pasar. Ya tenemos un hecho concreto hoy que nos debe hacer reflexionar. Ya se sabe que Kenia no va. Si Kenia no va, no hay misión de estabilización. Si no hay misión de estabilización a la vista, el gobierno haitiano tiene pocas expectativas de supervivencia. Y el gobierno norteamericano ha reducido considerablemente una sentencia que estaba cumpliendo un personaje militar muy vinculado a estructuras de inteligencia del gobierno norteamericano. Recordemos que Guy Philippe es la persona que produce la segunda salida de Jean-Bertrand Aristide de la presidencia de Haití. Quien saca a Aristide del poder después de retornar, recuerdo que el derrocamiento lo produce la troika de Raúl Cedras y otros. Los acuerdos de Isla de Gobernadores permiten que el gobierno de Cedras, de facto, dictatorial, salga, y el retorno de Aristide, no por iniciativa de los norteamericanos, sino de la Internacional Socialista, que logró resoluciones del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas, de la Asamblea General, que obligaron al gobierno norteamericano a retirarle el apoyo a este golpe militar, porque Aristide había sido presidente, el presidente elegido con un 60 y tantos % en las primeras elecciones democráticas, y era un ex sacerdote salesiano de izquierda, practicante de la teoría de la liberación, y no era el candidato que los norteamericanos querían, porque a quien el establishment norteamericano quería era Marc Bazin, un economista, que era un tecnócrata al servicio de organismos internacionales financieros. Entonces, como no había ganado Aristide, como no había ganado Bazin, sino Aristide, y Aristide giraba a la izquierda, pues obviamente se produce el derrocamiento, además también porque se había convertido, para generar recursos en su gestión, en un bastión del narcotráfico. Y a los adversarios políticos les había perseguido con el tema del suplicio del collar. Es decir, había mucha violación de los derechos humanos. Y bajo todas estas excusas y la repulsa de una parte importante de la población, que veía que el comportamiento de Aristide era, a pesar de haber sido elegido democráticamente, se había convertido en dictatorial, cuando ocurre el derrocamiento de Aristide, la población, bueno, no le gusta, pero pasa lo que pasa. La Internacional Socialista presiona, logra estas presiones, sacan a Aristide, pero cuando finalmente regresa Aristide, después que en el acuerdo de Isla de Gobernadores Cedras tiene que irse de Haití y todos estos militares, Aristide retorna a cumplir lo que le quedaba del mandato. Pero él, que pretende reelegirse, ¿qué hacen? Bueno, pues lo vuelven y lo derrocan, pero ¿quién hace eso? Guy Philippe, que es un militar, que además es un hombre que no sé si lo has visto, que es político. Muy inteligente, muy locuaz, tiene una gran capacidad de comunicación, no es ningún loco, no es un guardia bruto. Lo saca, obviamente están los norteamericanos detrás de eso, y pasa lo que pasa después, porque entonces viene Preval.
Prevales es un hombre de los norteamericanos, aunque gira un poquito hacia el régimen de Chávez, por ahí consigue el respiro de Petrocaribe, pero estabiliza por primera vez Haití. Como enferma de cáncer, las expectativas de que él continúe esa estabilización cesa, no puede reelegirse, y ahí viene el terremoto del año 2010. Todo eso hay que entenderlo para saber qué es lo que está pasando actualmente. Y viene todo esto de convertir al terremoto y la recaudación de todos esos recursos en un fondo de comercio que el gobierno, el Estado norteamericano de nuevo otra vez instrumentaliza, encarga el gobierno del presidente Bush, hijo, a Bill Clinton de administrar eso, perdón, de Obama, al presidente Bush, hijo, que es expresidente, y a Clinton. Clinton es quien monopoliza todo eso, utiliza ese dinero para la campaña de su mujer. Y el resto es historia en esa parte, pero a la deriva queda una cantidad de personajes que fueron puestos como sellos gomígrafos para ese despojo, que son el presidente Martelly, que no gana las elecciones, y posteriormente, pues este presidente Jovenel Moïse, que tampoco gana las elecciones, porque quienes ganaron fueron otras personas. Que pasó el tiempo, porque todo esto ha pasado, y han pasado ¿cuántos años? Décadas, más de 10 años. Y muchos de esos actores han desaparecido o se han ido desvaneciendo en el tiempo. Aristide, por ejemplo, está en Haití. Fue una de las últimas medidas que hizo Moïse. Sí, levantarle el veto, y lo traen de Sudáfrica otra vez, pero ya el Aristide de hoy no es el mismo Aristide de hace 15 años. Claro, desgastado y en edad. Martelly involucrado en droga ya no, y en todo el desfalco de los recursos de Petrocaribe, también fuera de la jugada. Moïse trata de jugar su propio juego como uno de los mecanismos de supervivencia de él y por agotamiento al resto de la élite política, desgastarlo, frustra las elecciones congresuales y municipales para él gobernar por decreto, decapita la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Casación, para que no haya sucesión presidencial. Si no hay parlamento y si no hay Suprema Corte de Justicia, pues obviamente él gobierna por decreto con poder omnímodo y tranza con el presidente de al lado, Abinader, con cuya relación necesaria Haití tiene estabilidad, porque Haití depende en gran parte de la República Dominicana. Hace el acuerdo de enero de hace 2 años, en el que se compromete a 9 puntos, recordamos eso, ¿verdad? Sí, el presidente Abinader exhibe esto como un gran logro, que lo fue, pero eso obviamente es contrario a los intereses de las élites, principalmente la eléctrica, porque entre ellas estaba en uno de los últimos puntos de ese acuerdo el tema de la interconexión eléctrica. Estoy mencionando muchas cosas rápido por una cuestión de tiempo en televisión. Pero es importante que la gente maneje toda esa cantidad de peones y de alfiles para entender este tablero de un ajedrez muy complicado y tratar de entender para dónde vamos. Y eso sella la suerte del presidente Moïse. Moïse prácticamente queda solo. Se había apoyado con una pandilla que él había prohijado, el señor Cherisier y comparsa. Llega un momento en que, porque Estados Unidos es un país también muy complejo, con múltiples fuerzas, muchos poderes fácticos articulándose al mismo tiempo. Por lo tanto, no siempre lo que dice quien gobierna es lo que termina aplicándose. Y hay ciertos niveles de autonomía de ciertas agencias norteamericanas, entre ellas la CIA. Claro que sí. Datos sueltos para que se entienda quién es Guy Philippe. Cuando el presidente Fernández estuvo a punto de ser objeto de un atentado. Fue objeto de un atentado, de un magnicidio, sí, porque la cuestión era matarlo. ¿Quién fue que organizó eso? Guy Philippe. Oh, esa fue la figura que orquestó. Esa es la figura que orquestó todo eso. Y una cosa como esa no se podía hacer sin el visto bueno norteamericano, porque siempre el temor de un conflicto entre ambas partes abre las vías ideales de una intervención. Porque así como en Haití no hay nada que robarse, ni nada que expoliar, en este lado sí. Una intervención americana, y por eso siempre se ha jugado con eso, y por eso el Departamento de Estado financia los programas de la creación del plan de contingencia con campos de refugiados en la provincia fronteriza. Eso que nosotros demandamos, o sea, financiado por el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado. Entonces, todo eso hay que entenderlo. ¿Qué ocurre? Que cuando viene esta situación ahora de que el gobierno de Moïse entra en un ambiente de aislamiento, de falta de apoyo, el magnicidio se produce, pero fijémonos que cuando se produce este asesinato del presidente, los demás actores que están en su entorno, uno es su entonces primer ministro, el señor Claude Joseph, y luego
sustituido, pero sin haber sido juramentado, el Ariel Henry, que había sido una vez funcionario en el área de salud, porque es lo que es un médico, por cierto, muy prestigioso. Y entra la rebatiña sobre la sucesión en la presidencia. Una presidencia que ya había quedado acéfala porque se había agotado el periodo constitucional del presidente Jovenel Moïse y se habían abortado las elecciones parlamentarias. En las últimas elecciones parlamentarias, para que se sepa también, el señor Guy Philippe había sido elegido senador y no llegó a juramentarse porque el Departamento de Estado le arresta y le monta en un avión al vapor. En menos de 24 horas ya estaba en la Florida, en donde enfrentaba, como toda la mayoría de los cargos por lavado, narcotráfico, asociación de malhechores. No hay una sola figura importante, yo creo, en Haití que no tenga de alguna manera algún vínculo con un tema de narcotráfico y algún expediente abierto. Y si no, te lo fabrican. Sí. Si no lo tienen, se lo fabrican. Entonces, este señor, Ariel Henry, navega como puede en el mantenimiento del poder, pero cada vez más aislado porque él no es una figura política de peso. El partido de los Tête-Calais, que era el de Martelly, del cual había sido también presidente el Jovenel Moïse, también ha perdido muchísima fuerza y hay una desconexión absoluta con el resto del pueblo. Y la economía de Haití pues termina en los niveles de degradación, en el práctico colapso que nos encontramos hoy. Y toda la oposición y los sindicatos y hasta las iglesias de brujos logran articularse en una cosa que le llaman el Acuerdo de Montana. Pero ¿qué ocurre? Que el Acuerdo de Montana gira un poco hacia la izquierda, porque hay muchos grupos socialistas ahí. Y hay otras figuras ahí que son financiadas por algunos de los gobiernos socialistas de la región, con gran influencia cubana y venezolana. Es el caso de Moïse Saint-Charles, que había sido senador una vez también. Entonces, con este temor, más el tema de muchas mezquitas y financiadas, se han expandido ahí, hay más de 100, pues eso genera muchos temores y muchos resquemores y la comunidad internacional prefiere a un gobierno ilegítimo y sin apoyo en un reconocimiento precario, pero sin ninguna legitimidad jurídica, que es el de Ariel Henry. Y Ariel Henry pues navega en esta situación, trata de negociar con la oposición, crea un consejo de transición para organizar elecciones, pero en el cual él siempre es quien lo preside, nombra a algunas personas ahí, entre ellas, por ejemplo, la señora Manigat, la viuda de Leslie Manigat, que había sido quien ganó realmente las elecciones, en la cual Martelly fue impuesto, pero que es una señora ya que está en edad, es decir, es una anciana. La pone ahí en representación como interlocutora a nombre de la comunidad política, al presidente Calista Fluridor, que es el de la presidente de la Cámara de Comercio, para los sectores económicos, y a un padre ahí, un pastor, para representar las iglesias. Pero eso no tiene legitimidad, porque al final de cuentas, en todo escenario posible, Ariel Henry quiere mantener un control de un poder que es cada vez más precario. Mientras la situación se sigue deteriorando, el presidente Abinader en toda la comunidad internacional ya ha dicho, República Dominicana no va a ser la solución, y al paso del tiempo lo único que se alcanza a lograr es esta resolución del Consejo de Seguridad, muy limitada, porque tanto China como Rusia, como hay unas rivalidades geopolíticas con los norteamericanos, China desea forzar a Haití al rompimiento de las relaciones con Taiwán, que es uno de los pocos países que todavía reconoce a Taiwán. Atención. Pero el gobierno de Jovenel Moïse, que tenía mucha rivalidad con las élites que controlan la regeneración y transmisión eléctrica, el grupo Sogener, que había sido muy protegida por Preval. De hecho, la viuda de Preval es funcionaria de Sogener. Había sido también este tema, el tema de la generación eléctrica, objeto de una confrontación geopolítica, porque Taiwán, para que el gobierno de Haití continuara manteniendo el reconocimiento que hizo, le regaló una planta de 100, ¿no te recuerdas eso? De 150 megavatios al gobierno de Jovenel Moïse, y obviamente eso, si le rompes el monopolio a Sogener, hizo que habrá problemas. Claro, y es por eso que en todo esto está todas estas situaciones de rivalidades, y el presidente Moïse cada vez más aislado, le matan. Fijémonos que esos sectores fueron señalados incluso como parte de los posibles conspiradores del magnicidio. Sí.
El presidente Ariel Henry, por lo tanto, llega a la hora nona, este momento, únicamente esperanzado en la intervención del gobierno de Kenia. Pero para nadie es un secreto que todo eso está en un veremos cada vez se desvanece más hasta el día de hoy. Ya el día de hoy eso es definitivo. Kenia no va. Y si no va, el gobierno del señor Ariel Henry no le quedan esperanzas, y en las semanas anteriores ya los militares se han ido y el señor Guy Philippe ha venido a agitar, ha encontrado un Haití más unido en ciertos propósitos, principalmente debido a la cohesión generada por el diferendo del canal de Guanaminte, del río, de las aguas del río. Que él ha aprovechado bien y que allí fue a presentarse todos, como un redentor. No, pero ahí fueron todos, hasta Claude Joseph, y todos fueron ahí, hasta Cherisier Barbecue fue ahí. Porque reditúa capital político el tema de unir a todos los haitianos sobre el discurso de que Haití es dueño de sus aguas y hace en su territorio lo que le venga en ganas, lo cual es soberano y está muy bien. El punto es que, y no era de lo que se trataba, por lo que se trataba el cumplimiento de lo que establece un tratado, porque hay aguas que son cursos de río de agua que son bilaterales, de dos países que lo comparten como límite fronterizo, y los tratados dicen de delimitación de fronteras que ambos países, cuando van a hacer obras hídricas ahí, tienen que comunicárselo previamente para no comprometer el curso de las aguas. Bien, el asunto es que ahora llegamos a este momento. El presidente, en víspera de lo que iba a pasar en los días siguientes, ha mandado de nuevo al canciller a Naciones Unidas a poner el grito en el cielo, porque se sabe lo que va a pasar en Kenia, o sea, todo el mundo lo sabe. Sí. Kenia no va. Sí. Todo eso se está desvaneciendo. Y vuelve y reitera lo mismo, pero realmente lo que está pasando ahora era algo que se veía venir. Cuando las dificultades de la primera de la resolución del Consejo de Seguridad, yo fui, no recuerdo si fue este programa o otro, y dije, miren señores, el gobierno dominicano tiene que variar ya la dirección de su política exterior. Y del discurso, porque el discurso estaba anclado en las esperanzas de Kenia. De una intervención. Y se celebró. De una intervención. Y estando claro que China y Rusia iban a condicionar esto de manera que iba a ser una misión prácticamente condenada al fracaso y a la inutilidad, yo decía, el gobierno dominicano tiene que dirigir su estrategia en relación con el tema de la crisis haitiana en una dirección distinta, porque no va a poder controlar algo que apunta a que no se va a ejecutar. Lamentablemente tuve razón. Llegó el día de hoy y se confirma que mi vaticinio se cumplió. Se cumplió. Es decir, no va. Entonces, pero todavía el canciller ha estado en esta semana pasada en Naciones Unidas reiterando lo mismo. Entonces yo quiero recordar la frase esta que se le atribuye a Albert Einstein, de que tú no puedes seguir siguiendo el mismo procedimiento fallido y esperar resultados distintos. Es decir, ya el gobierno dominicano tiene que convencerse de que a la comunidad internacional no le interesa intervenir y no va a intervenir. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, pensar en los riesgos de lo que se avecina. El hecho de que haya sido liberado el señor Guy Philippe tan recientemente y de manera tan poco justificable, y viendo el accionar, yo no sé si la inteligencia, ahora que se habla de una ley de DNI, que habla de las amenazas nacionales, si esa gente está haciendo los ejercicios prospectivos apropiados en vez de estar espiando a los opositores y están pinchándole teléfono a gente, pensando en una cosa distinta a la que ellos debían estar pensando. ¿Cuál es el riesgo? El gran riesgo es que, atención, está claro que el presidente Abinader no es el más simpático a los propósitos básicos, que no han variado, de encontrar una solución dominicana al problema haitiano, porque está claro que el discurso oficial y la política oficial es que República Dominicana no va a cargar con la crisis haitiana. Está claro, ya eso, ellos están convencidos. El presidente Abinader no es simpático, por lo tanto, a ciertas estructuras de poder norteamericanos. Y de los poderes, de los grandes poderes, no lo es. Hay otros políticos que han pasado por el gobierno y que aún sin haber sido gobernantes, ya se han pronunciado en la dirección de que de llegar a la presidencia no contrariarían los intereses del imperio. El señor Abel Martínez ya lo dijo. ¿Te recuerdas? Sí.
que sorprendió a muchísima gente porque que él cambiara porque era el más nacionalista. Sí, sí, porque lógicamente ese mensaje no estaba dirigido al consumo interno, sino para exportación. Yo soy el hombre de ustedes. Y el presidente Fernández ya eso lo ha comprobado. Indudablemente. Indudablemente. Es decir, resulta más potable a ese escenario cualquiera de estos candidatos y no el presidente Abinader. Estamos hablando de un tema geopolítico. Yo no estoy hablando de internamente, estoy hablando externamente. Sí. Eso está claro. ¿Qué haría? Y obviamente también las encuestas te dicen los niveles de posibilidad de un cambio gubernamental, de fuerza gobernante en víspera de los comicios. Sí. Para que se produzca un cambio drástico en las estadísticas, ¿no? En los índices de aceptación y apoyo o de desgaste de las fuerzas políticas, tiene que acontecer algo imprevisto. Tiene que acontecer algo imprevisto. ¿Qué es? Puede ser cualquier cosa. Pero eso obviamente haría variar los números. Y a mí se me ocurre que entre el campo de posibilidades, de probabilísticas, pues obviamente la situación de Haití es una de ellas. Y esto puede unificar más a los dominicanos. O puede producirle mucho desgaste súbito para fines políticos. Por un mal manejo que pudiera tener. Mal manejo. O sea, es un arma en una situación que no se está manejando, que se está manejando. Es un arma de doble filo. Con mucha miopía, porque no se está viendo bien el asunto, con la perspectiva no se está viendo bien. ¿Y por qué yo digo que no se está viendo bien? Porque todavía tenemos a la Cancillería haciendo lo mismo, que resulta absolutamente inútil. El mismo discurso y reuniéndose con Haití, que no ha detenido la construcción del canal, y que ya ellos van también a seguir ampliando otros canales. Y en ese escenario el canciller acepta reunirse con las autoridades haitianas. A la discusión de este tema, deslegitimándola a lo que establece el propio convenio que establece un mecanismo de resolución de conflictos que no tiene nada que ver con OEA. O sea, la vía de solución está en el tratado. El Estado Dominicano ni siquiera quiso ir ahí, un arbitraje. No. Se cogió para donde la OEA, sabiendo que la OEA siempre ha favorecido ahí. O va a morir, se ha inclinado. o va a marear el tema y lo va a dejar sobre la mesa, como ha acontecido. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Todo apunta a que el gobierno de Ariel Henry le queda poco tiempo. O sea, no hay en el escenario inmediato ningún elemento que permita suponer que el presidente, el primer ministro, la autoridad del señor Ariel Henry pueda sostenerse. No es sostenible, porque incluso sectores militares ya se han retirado. Ya se le han revelado, lo poco que le quedaba. Está actuando en todo este territorio. ¿Qué ocurre si el señor Ariel Henry es derrocado? Fijémonos que el señor Filipe es tan inteligente que cuando él visita la zona del canal, él no asume una actitud beligerante en relación con los dominicanos. Simplemente dice que reivindica los derechos soberanos del Estado haitiano de manejar sus recursos. Se lo advierte pero no es agresivo, diferente a Claude Joseph, porque este no es el momento de él adversar al Estado dominicano ni al presidente Abinader. Es poco agresivo, parece hasta moderado en lo que él articula. Extrañamente, este hombre que ha sido militar, de alguna manera, no se ha sindicado, pero hay coincidencia. Al poco tiempo, los militares les retiran el apoyo al presidente Ariel Henry. Entonces, es razonable considerar que el señor Ariel Henry cese, y en ese caso de vacío de poder, por la forma que sea, o un magnicidio, un atentado, o por cualquier otro medio, que uno se pregunta cómo es que ha podido durar tanto. Sí. En ese escenario, ¿qué va a pasar en Haití? Está claro que el acuerdo de Montana no goza con la luz verde de Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Y el señor Filipe está ahí. Entonces, obviamente en ese escenario, el tablero cambia. Y de producirse para cohesión un escenario de
busca de consolidación interna en Haití, de la fuerza que surja, la que sea, buscando confrontación con el vecino, crea presiones en las vísperas de unas elecciones en este estado. Porque estamos a cuánto de las elecciones presidenciales? A 3 meses. A 3 meses. Y candidatos que adversan al presidente que son más potables a otro tipo de actitud del Estado Dominicano en relación con Haití. Entonces, eso es algo, yo no estoy vaticinando que va a pasar nada, yo simplemente estoy diciendo, ese es el escenario. Claro. El probable escenario. No probable, no, ese es el escenario. A ver, ¿el señor Guy Philippe está allá, sí o no? Sí. Los militares le retiraron el apoyo, sí. Las Naciones Unidas, la resolución ha perdido efectividad porque Kenia se ha retirado, el presidente Abinader ha tenido una posición que sigue reiterando que ya es inútil, los candidatos de oposición, o sea, todo lo que yo he dicho no son opiniones, son hechos. Ponlos en el tablero. Sí. Tienes que tratar de buscarle sentido a eso. ¿Qué puede pasar? Eso es el ajedrez. Ese es el ajedrez político de Haití en este momento. De Haití, de la República Dominicana. Y el tablero internacional. Entonces, ese es el análisis. Ese es el planteamiento, para darle seguimiento. Sí, hay que darle el seguimiento y sobre todo también, que yo entiendo oportuno, que se refuerce la frontera. Pero la frontera siempre ha sido lo que es. Es decir, en 3 años, dice el Diario Libre, que ya se ha agotado más del 85% del presupuesto dirigido a la construcción del muro. ¿Y los avances de la obra en qué proporción van? Muy lento. Entonces hay una de dos, o ha habido mala administración, o una falta de supervisión, o de alguna manera una tardanza, porque cuando la voluntad del Ejecutivo va en una dirección clara, todo se cumple. El ministro que no cumple está quitado al otro día, el ingeniero que no cumple le quitan la obra. Sí. Entonces, a 3 años, extenderlo tendría finalidades políticas. Va a decir, sí, pero la estamos construyendo. Pues sí, fíjate incluso que los grupos nacionalistas no se han articulado en ningún lado. Y además, vuelvo y te repito, que es que no hay alternativa porque los sectores de oposición apuntan en una dirección distinta. Es decir, los grupos nacionalistas nunca, ni el sentimiento nacionalista encuentra ni en el señor Fernández ni en el señor Martínez una vía de alternativa a la del presidente Abinader. No lo encuentran. ¿Y cómo se hará entonces el país con ese escenario que usted describió? Porque sobre la mesa está que la República Dominicana ha firmado acuerdos internacionales en los que ante un eventual desorden mayúsculo de Haití se puedan recibir como refugiadas las personas que lleguen a este territorio por fines del conflicto. Te voy a contar algo. Ese plan de contingencia que estuvo agazapado y oculto ahí, quien lo denuncia es quien te habla. Quien lo demanda en nulidad ante el Tribunal Supremo Administrativo es quien te habla, junto con otros abogados. Hugo Izalgue, José Miguel Vázquez, bueno, una cantidad de ciudadanos también, y muchísima gente que firmó ahí. ¿Sabe cuándo concluimos nosotros eso? En el 2020. ¿En qué año estamos? En el 2024. Sí. El Tribunal Superior Administrativo hace una semana me notificó, 4 años, que a mí que nosotros que le depositáramos un escrito de réplica a una instancia de 4 páginas que depositó la DGM, la Dirección General de Migración. Es decir, el Tribunal Superior Administrativo ha mamoneado eso, lo ha dormido, lo ha mareado, lo cual no hay manera de entenderlo desde el punto de vista jurídico, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y en una cosa sí están claros las 3 instituciones que fueron puestas en causa: Ministerio del Interior, Dirección General de Migración e Instituto Nacional de Migración, en que no se anule. Ellos dicen, el documento no compromete al Estado Dominicano, pero no queremos que se anule. Oh. La acción es inadmisible. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no lo vamos a probar, no lo vamos a poner en práctica. Pero existe. Esa es la misma posición del presidente. Déjenlo ahí tranquilo. Sí, yo soy la confianza en un respeto de la soberanía. Yo no lo voy a aplicar. La misma cosa que pasa con la ley 124. Está ahí, pero yo no lo voy a aplicar. Sí. No se preocupe que durante mi gobierno no va a haber atropello. Claro. Sí, porque la ley inconstitucional no importa. Soy yo que te digo. Confía en mí. Déjenla ahí tranquila.
tienen que reelegirme para que yo siga haciendo la garantía de eso. ¿Entiendes? Porque al final de cuentas... Es un componente político. Sí, es todo lo mismo. Una jugada política. Es una jugada política. Pero mientras tanto está ahí. Y si viene el lobo, ya la ley va a estar ahí. Claro, igual que ese plan de contingencia. Cualquier cosa, bueno, pero está ahí. Sí. Eso nada más hay que ponerlo en funcionamiento. No, y que el ACNUR también está operando en la República Dominicana y ha facilitado... Sí, pero ellos están ahora mismo... O sea, como no hay una decisión firme. Una actitud clara del gobierno de complacencia. Fijémonos que los organismos internacionales están un poquito apagados con el tema. Sí. Porque el gobierno ya ha dicho que la República Dominicana no es la solución del problema. El mismo USAID también está bajo perfil. Sí, de bajo perfil. Pero de aquel lado están pasando muchísimas cosas. Y estamos en víspera de unas elecciones. Sí. Y hay un escenario que se plantea muy desafiante. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver posibilidades de que Ariel Henry pueda permanecer en el poder por un largo tiempo, ni que haya ni posibilidades de elecciones. ¿Quién las va a organizar? El gobierno que surja, ¿con qué recursos y qué posibilidades tiene de pacificar y organizar ese país? No hay forma. No hay forma. Ese es el análisis. Se tocó fondo. Se tocó fondo. Y entonces el gobierno dominicano, ¿qué piensa hacer? Ya sabemos que no va a haber misión. ¿Qué piensa hacer? Sí. Y eso es lo que decíamos hace un año. Esta no es la vía, esa misión al final de cuentas va a ser fallida, eso no va a pasar. Probablemente no ocurra, que no haya ningún tipo de intervención. Kenia no está en eso, porque uno veía ciertas señales. Sí. Cuando lo dijimos, pues hubo gente que nos criticó y dice, la República Dominicana no se puede cansar, hay que seguir repitiendo lo mismo. Eso no va a producir resultados, tú no puedes seguir insistiendo en algo el mismo discurso. Porque es un error insistir en algo que ya se ha probado que no va a producir algún tipo de resultado. Y pasó. Y ahora, recomendación, a mí no me van a hacer caso de ninguna manera. No, pero hay que escucharlo. El gobierno dominicano tiene que terminar ese muro cuanto antes. De verdad. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno de Ariel Henry caiga, la poca legitimidad de instituciones que caiga, lo que va a acontecer en Haití ya va a ser un todos contra todos. Va a haber una anarquía aún mayor. Lo peor no ha pasado aún. Y veremos un escenario de guerra civil, no de baja intensidad como se ve ahora, un ambiente de absoluta anarquía en Haití, hasta que un bando o alguna figura carismática logre nuclear y hacerse una parte de esos sectores, se haga fuerte y domine a los otros a sangre y fuego. Eso va a generar violaciones a gran escala de los derechos humanos, como ha pasado 1000 veces en la historia de la humanidad. Eso es previsible. Ese es el escenario más probable. Ojalá y no ocurra. Pero para allá es que va. Cuando el gobierno de Ariel Henry caiga, ¿qué va a pasar? Va a haber un vacío absoluto de poder. ¿Quién va a gobernar? ¿Qué instituciones van a funcionar? ¿Con cuáles recursos? No hay policía, no hay ejército, no hay nada. Entonces eso va a generar una situación de gran inestabilidad y violencia, aún mayor. Lo que estamos viendo ahora de violencia en Haití, que por cierto se duplicaron las cifras de homicidios en este año, son los trailers de la película. Lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Cuando eso acontezca, ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a haber un movimiento humano. Va a haber, eso viene. Porque ¿qué va a hacer esa gente? ¿Se va a quedar atrapada entre las luchas de pandillas? Con hambre. Estamos hablando de lucha armada. Porque un grupo intentará imponerse sobre el otro. Sí. No se van a poner de acuerdo, ellos nunca se ponen de acuerdo. Se va a imponer uno sobre otro, sobre la base de la fuerza. Y la gente inocente que queda en el medio atrapada del fuego cruzado que hace, sale huyendo. ¿Para dónde sale huyendo? Como refugiados para la República Dominicana. O tirarse al mar. Y el cerco de la Guardia Costera norteamericana que evita que las embarcaciones lleguen a la Florida, sí.
obviamente le dejará pocas alternativas de escape a esta gente. ¿Para dónde van a ir? Lo peor no ha pasado. Eso es lo que quiero como punto final. Lo peor está por venir. Si hay otro elemento que se me ha quedado fuera de este análisis, tan determinante que haga un cambio absoluto de esas conclusiones o de esas previsiones, de ese escenario hipotético que yo he planteado, me encantaría escucharlo. No, pero usted ha hecho un planteamiento, Un análisis real sobre un escenario que se está dando y que ya está a punto de definirse. Que está en curso. El cierre prácticamente se está dando. Está en curso. Ya entonces, hoy Kenia dice que no va. No hay misión de pacificación. Sí, claro. No hay ningún tipo de posibilidad de que una fuerza robusta, como quería el canciller dominicano, intervenga en Haití para estabilizarlo. No la hay. Eso desapareció. ¿Qué va a pasar? Y el gobierno de Ariel Henry ha perdido el apoyo de los militares. Lo perdió. De los pocos militares. A lo mejor eso era lo que quería ya Estados Unidos para que finalmente sea la República Dominicana, aunque no quiera, la que cargue con parte de ese gran problema. Pero en víspera de unas elecciones, ¿qué preferirían los norteamericanos? ¿Que un hombre como Luis Abinader sea el presidente o que no lo sea? Preferirían que no, porque por lo menos, independientemente de todo, es quien ha hecho por lo menos algo de resistencia. Por lo menos su retórica es eso. Por lo menos su retórica. Sí. Con muchísimas contradicciones que uno alcanza a entender. Sí. Porque hay cosas que... Partiendo de la misma designación de ese canciller, partiendo de la designación de muchísima gente mismo de migración eso, ya, y demás. Todo el mundo lo sabe, o sea, hay muchas contradicciones. Y de otros funcionarios que alegremente... Y de muchas contradicciones, o sea, tú construyes un muro, pero lo hacen tan mal y dejando una franja de terreno que no se sabe al final de cuentas qué va a pasar con eso. Se convirtió en tierra de nadie. El país regaló territorio en la realidad. Sí, porque ellos asumen que la delimitación fronteriza es el muro. Ya es la pared. Y todo lo que está de ahí hasta el límite les pertenece a ellos. Por eso intentaron destruir las delimitaciones establecidas desde hace cientos de años. Entonces, estemos claros con eso, pueblo dominicano, vamos a estar atentos a lo que va a pasar. Estemos atentos a las decisiones de nuestras autoridades. Estamos en vísperas de un proceso electoral. Hay fuerzas políticas mayoritarias contendiendo con posiciones que se ven y ninguna de ellas nos brinda plenas garantías. Ninguna de ellas. No, que no existe el discurso de ellos. Y luego están candidatos independientes que tienen discursos muy contestatarios, pero que uno sabe y percibe que para poder tener expectativas de alcanzar un resultado en las urnas, usted necesita una estructura partidaria de la cual carecen. Totalmente. Y ahí se desvanece cualquier... Sí, que es el caso del señor Espaillá. Sí. Él dice muchísimas cosas muy interesantes, pero... ¿Qué partido? Que estuvo en la frontera haciendo muchos señalamientos muy interesantes. Yo no lo conozco al señor, pero yo conozco a Yadira. Sí, ¿Quién no la conoce? Claro, una incendiaria. Sí. Y Yadira, una defensora de los... Sí, pero uno tiene que ser realista. O sea, en el escenario ni siquiera marcan las encuestas. Sí. Eso es, hay que ser realista. Y eso... Aunque mucha gente va a votar por él, déjame decirlo. Yo entiendo que pudiera dar una sorpresa, porque mucha gente se ha identificado en él como la opción del ninguno. Entonces muchos de esos dominicanos que están desencantados de votar siempre por lo mismo, así es, puede que vean en él una luz de esperanza. ¿Verdad? Sí, así mismo es. Vamos a ver qué pasa. Yo, como persona que le ha dado un seguimiento académico a esto desde hace varios años y que uno ha hecho cierta vida pública y ha tomado iniciativa ciudadana junto con otros muchos, tratando de advertir a las autoridades, pues es parte de ese ejercicio de responsabilidad ciudadana hacer este tipo de análisis para advertir, para que se esté atento, para que si es posible la toma de decisiones, las autoridades puedan, escuchando puntos de vista alternativos de gente que no tiene un interés político,
pues quizás tomar decisiones o revisar las que ha tomado en una dirección distinta y más afortunada. Esa es la finalidad de este tipo de análisis. Y donde se garantice la soberanía y la defensa a nuestras leyes, porque ahí está una ley de migración que usted mismo colaboró también para que se estableciera, y tenemos también la disposición de que se protejan nuestros recursos naturales y las delimitaciones fronterizas. También. O sea, que no podemos ser ni la estabilidad de nuestros gobiernos. No, para nada. Si aún supuestamente cerrados, seguimos cargando con un costo elevado en educación y en salud, y no se diga de otras cosas, asimismo también yo entiendo que se debe seguir pues presionando para que lo poco que nos deja la corrupción nos alcance para vivir dignamente. Así es. Así es. Gracias Juan Miguel Castillo Pantaleón, por su tiempo, por su dedicación y por ser también un hombre tan claro y con esos análisis tan brillantes. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.